20 misterios sin resolver. Estos son algunos de los misterios sin solución en la historia de la humanidad, los cuales son un desafío para la explicación racional o simplemente son extraños. 1. El santo sudario. Es una tela de lino la cual presenta marcas relativas a un ser humano víctima de una crucifixión junto a otros totalmente atípicos, pero que coinciden a los relatados en la Pasión. El catolicismo asume que es la tela con la cual se envolvió a Jesucristo en el Santo Sepulcro y que en su resurrección, su imagen quedó grabada en el lienzo. A pesar de haber sido sometido a muchas pruebas y estudios científicos, no se ha podido determinar si realmente cumplió la función que se le atribuye. En 1988 el manto fue sometido a las pruebas del carbono 14, la cual dató la fecha de origen en mediados del S14, lo cual lo convertía en un fraude, pero sus defensores atribuyen un error a la prueba, ya que el lienzo está muy contaminado, además de sobrevivir a 3 incendios, lo cual supone una contaminación que puede afectar su composición química. 2. El Mary Celeste. Este fue un bergantín que fue construido en 1861, cuyo nombre original fue Amazonas. El hecho de la desaparición completa de su tripulación convierten a esta nave como uno de los misterios más resaltantes en la historia de la navegación. La embarcación fue encontrada en pleno océano Atlántico, navegando a toda vela, rumbo a Gibraltar, sin nadie que lo tripule. Aún en la actualidad se sigue buscando una explicación para lo ocurrido. La teoría que los jueces declararon oficialmente, supone que, debido quizá a una fuga de gases del alcohol que se transportaba, el capitán pensó que una explosión o envenenamiento general iban a tener lugar, dando la orden de desalojar el barco inmediatamente. Otra versión refiere que la tripulación ingirió el alcohol que transportaba y que en un arranque de ira asesinaron al capitán y su familia, pero es poco probable, ya que el alcohol que transportaban era de tipo industrial. 3. El ronquido de Taos. El ronquido de Taos es un sonido grave oído en numerosos lugares por todo el mundo, especialmente en los EU, el Reino Unido, y el norte de Europa. Se oye generalmente en ambientes reservados, y se describe a menudo como el sonido de un motor diésel distante. Puesto que ha sido indetectable por los micrófonos o las antenas del VLF, su fuente y naturaleza sigue siendo un misterio. En un congreso en 1997, científicos y observadores de algunos de los institutos de investigación más prestigiosos de la nación, trataron sobre un extraño ruido de baja frecuencia oído por los residentes en los alrededores de la pequeña ciudad de Taos, Nuevo México. Por años los que habían oído el ruido, descrito a menudo por ellos como ronquido, habían estado buscando respuestas. Hasta hoy nadie sabe la causa del ronquido. 4. La Dalía Negra. En 1947 fue hallado, en un estacionamiento de Los Ángeles, el cuerpo mutilado de Elizabeth Short, de 22 años, convirtiéndose en un muy publicitado caso de asesinato. El asesinato, que sigue sin resolverse, ha sido fuente de especulación generalizada, así como origen de varios libros y adaptaciones de películas. Según refiere la prensa, Short recibe el sobrenombre de Dalía Negra en referencia a la película Blue Dahlia. Sin embargo, los investigadores del condado de Los Ángeles dijeron que el apodo fue inventado por los reporteros de periódicos que abarcaban el asesinato. En cualquier caso, a Short no se la conoció como la Dalía Negra en vida. 5. El conde de Saint-Germain. El conde de Saint-Germain era identificado como un cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, pero es más conocido por ser un personaje recurrente en muchas historias de ocultismo. No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde nació, aunque algunos dicen que nació el 26 de mayo de 1696 en un castillo de los Montes Cárpatos, hijo del último rey de Transilvania, Ferenc II Rákóczi, y de su primera esposa, Teleki. Se anunció oficialmente su muerte el 27 de febrero de 1784 en Silesia, Prusia, aunque se dijo que luego fue avistado en 1789 en Francia. Él era un hombre cuyo origen era desconocido y que desapareció sin dejar un rastro. Desde su muerte, varias organizaciones ocultas lo han adoptado como figura modelo o aún como deidad de gran alcance. 6. El manuscrito Voynich. El manuscrito de Voynich es un documento medieval elaborado en una escritura y lengua desconocida. Por más de 100 años la gente ha intentado romper el código sin éxito alguno. La impresión total dada por las hojas del manuscrito sugiere que fue redactado para servir como farmacopea o para tratar asuntos en medicina moderna medieval o temprana. Sin embargo, los detalles desconcertantes de las ilustraciones han alimentado muchas teorías sobre los orígenes del libro, el contenido de su texto, y el propósito para el cual fue pensado.
El documento contiene las ilustraciones que sugieren que el libro contiene 6 capítulos: herbario, astronómico, biológico, cosmológico, farmacéutico, y recetas. 7. Jack el Destripador. El nombre, tomado de una carta anónima de quien se atribuía los hechos, hace referencia a un asesino en serie quien, en 1888, ejecutó una serie de crímenes en la empobrecida área de Whitechapel en Londres. Las leyendas que rodean los asesinatos del Destripador se han convertido en un desorden complejo de investigación histórica, una teoría de conspiración libremente interpretada y folclore. La falta de una identidad confirmada para el asesino ha permitido numerosos comentarios de historiadores e investigadores aficionados que apuntaban a un gran número de posibles criminales. Algunos de los cuerpos fueron hallados apenas unos minutos después de haberse cometido el asesinato. Hasta el día de hoy se desconoce la identidad de quién fue Jack the Ripper. 8. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área en las aguas del Atlántico Norte a la cual se le atribuyen hechos misteriosos de desaparición de embarcaciones y aeroplanos. Durante años muchas explicaciones se han propuesto para las desapariciones, incluyendo el mal tiempo, las abducciones extraterrestres, las deformaciones de tiempo, y la suspensión de las leyes de la física. Aunque existe documentación substancial para demostrar que muchos de los informes se han exagerado, todavía no hay explicación para el número inusualmente grande de desapariciones en el área. 9. El asesino del Zodíaco. A finales de los 60, una serie de crímenes conmocionó el norte de California. Un asesino autodenominado el asesino del Zodíaco ejecutó al menos a 5 personas en un lapso de 10 meses. El asesino realizó llamadas a la policía atribuyéndose la autoría de los crímenes y posteriormente envió cartas a la prensa tomando crédito de los actos cometidos. El mensaje escrito se lee: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica, y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá Ebeoriete-Mekpiti. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004 y reabrió el caso en marzo de 2007. 10. Lady Babushka. Luego de los acontecimientos del asesinato de John F. Kennedy, aparece en un vídeo una misteriosa dama, la cual, según investigaciones del FBI, y como se aprecia en el vídeo, podría haber realizado una filmación en el momento del atentado. Su calificativo deriva del uso de un pañuelo en la cabeza, como el que usan las abuelas rusas. Testigos refieren el hecho de que la mujer portaba una cámara. Algunos años después una mujer llamada Beverly Oliver se identificó como Lady Babushka. Oliver afirmó que la película le fue confiscada por el agente federal Regis Kennedy y nunca le fue devuelta. 11. Esferas ranuradas. Durante las últimas décadas, los mineros en Sudáfrica han estado cavando y encontrando esferas misteriosas de metal. De origen desconocido, las esferas miden aproximadamente 1 pulgada de diámetro, y algunos están grabados con 3 ranuras paralelas alrededor del ecuador. Hay 2 tipos de esferas que se han encontrado. Una está compuesta de un metal sólido azulado con motas de color blanco, los otros están rellenos con una sustancia blanca y esponjosa. Lo extraño es que la roca en la que fueron encontrados es del período precámbrico, y datan de hace 2,8 millones de años. ¿Quién las hizo y con qué finalidad? Es un misterio que se tendrá que resolver. 12. Las piedras Dropa. En 1938, una expedición arqueológica dirigida por el Dr. Kiputei, en las inaccesibles montañas de Bayam-Karaula, en China, hizo un asombroso descubrimiento en unas cuevas que al parecer habían sido ocupadas por alguna cultura antigua. Enterrado en el polvo de los siglos en el suelo de la cueva había cientos de discos de piedra. Midiendo cerca de 9 pulgadas de diámetro, cada uno tenía un corte circular en el centro y fue grabada con un surco en espiral, lo que todos interpretaban como un fonógrafo antiguo de alrededor de 10.000 a 12.000 años de antigüedad. El surco en espiral, que resulta, en realidad está compuesto de pequeños jeroglíficos que cuentan la increíble historia de naves espaciales de un mundo lejano que se estrellaron en las montañas. Las naves fueron dirigidas por personas que se llamaban a sí mismos los Dropa, y los restos de sus descendientes, posiblemente, fueron encontrados en la cueva. 13. Las piedras de Ica.
A partir de la década de 1930, el padre Dr. Javier Cabrera, antropólogo cultural de Ica, Perú, descubrió varios cientos de piedras en un entierro ceremonial en tumbas de los antiguos incas. El Dr. Cabrera ha reunido más de 1100 de estas piedras de andesita, que se estima entre 500 y 1500 años de antigüedad, se han conocido colectivamente como las piedras de Ica. Las piedras que tienen grabados, muchos de los cuales son sexualmente explícitos, que era común en dicha cultura, algunas imágenes de los ídolos y de otros, representan prácticas tales como la cirugía a corazón abierto y los trasplantes de cerebro. Los grabados más sorprendente, sin embargo, representan claramente a dinosaurios como brontosaurios, triceratops, stegosaurus y pterosaurios. Mientras que los escépticos consideran las piedras de Ica un engaño, su autenticidad no ha sido ratificada o desmentida. 14. Esferas de piedra de Costa Rica. Obreros cortando y haciendo su camino a través de la densa jungla de Costa Rica, para despejar una zona para las plantaciones de banano en la década de 1930, tropezaron con algunos objetos increíbles. Decenas de bolas de piedra, muchas de las cuales eran perfectamente esféricas. Estas varían en tamaño de tan pequeño como una pelota de tenis a una sorprendente de 2,4 metros de diámetro y un peso de 16 toneladas. Aunque las esferas de piedra son claramente hechas por el hombre, no se sabe quién las hizo, con qué finalidad y, lo más desconcertante, cómo lograron tal precisión esférica. 15. Libro Oera Linda. El libro de Oera Linda es un manuscrito polémico de Frisia sobre temas históricos, mitológicos y religiosos que por primera vez sale a la luz en el siglo XIX. Los temas que trata el libro de Oera Linda incluyen el catastrofismo, el nacionalismo, el matriarcado, y la mitología. El texto sostiene que en Europa y en otras regiones, los frisones fueron gobernados por folkmoters que presidían una orden de sacerdotisas célibes, dedicadas a la diosa Fría, una temprana versión de la Freya nórdica, y a su padre el dios W.R. Alda. La afirmación es también que esta civilización frisona poseían un alfabeto que fue el antepasado de los alfabetos griego y fenicio. El manuscrito actual cuenta con una fecha de 1256. Las demandas internas sugieren que es una copia de manuscritos más antiguos que, de ser auténtica, habría sido escrito por varias personas entre el 2194 y 803. 16. Fósiles imposibles. Los fósiles, como aprendimos en la escuela primaria, aparecen en las rocas que se formaron hace muchos miles de años atrás. Sin embargo, hay una serie de fósiles que simplemente no tienen sentido geológico o histórico. Un fósil de una impresión de la mano del hombre, por ejemplo, fue encontrada en la piedra caliza, la cual se estima que tendría unos 110 millones de años. Lo que parece ser un dedo humano fosilizado encontrado en el Ártico canadiense también se remonta entre 100 y 110 millones de años atrás. Y lo que parece ser el fósil de una huella humana, posiblemente usando una sandalia, fue encontrada cerca de Delta, Utah, en un depósito de la pizarra que se estima, tiene una antigüedad de 300 a 600 millones de años. 17. Objetos de metal fuera de lugar. Los seres humanos ni siquiera existían hace 65 millones de años, no había nadie que pudiese trabajar o forjar el metal en ese tiempo. Entonces, ¿cómo explica la ciencia el hallazgo de tubos metálicos semiovoides encontrados en Francia en excavaciones, que datan de 65 millones de años de antigüedad? En 1885, al romperse un bloque de carbón, en donde se encontró un cubo de metal, evidentemente trabajado por manos inteligentes. En 1912, los empleados de una planta eléctrica, al romper un pedazo grande de carbón, encontraron una olla de hierro. Un clavo se encontró incrustado en un bloque de arenisca de la era mesozoica. Y hay muchos más de tales hallazgos. 18. Arca de la Alianza. El arca es considerado el más grande de todos los tesoros ocultos y su descubrimiento proporcionaría verdad indiscutible que el Antiguo Testamento es un hecho concreto. Su recuperación sigue siendo el objetivo de todos los arqueólogos modernos y aventureros. Su propósito estaba designado como el contenedor de los 10 mandamientos en tablas de piedra, dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Según el libro de Éxodo, el arca está hecha de madera de acacia y recubierto de oro por dentro y por fuera. Fue coronada por un asiento de la misericordia, compuesto de 2 querubines también de oro. Se cree que tiene poderes sobrenaturales debido a varios acontecimientos, incluida la que causó la muerte de un hombre, que intentó estabilizar el arca, derribando los muros de Jericó en una sola batalla, y entre otras.
Hay varias especulaciones en torno al lugar de su descanso final, y al mismo tiempo que haría falta una persona astuta para encontrarlo, sería necesario una persona valiente e incluso temeraria para abrirlo. 19. Cabellos de ángel. El cabello de ángel es un fenómeno raro que ha desafiado hasta ahora cualquier explicación lógica. Se compone de hilos de seda que llueven sobre la tierra, pero si llegaran a tocarlos es casi seguro que desaparecen ante sus ojos. Es un fenómeno en todo el mundo, cuyos hechos más comunes se registran en América del Norte, Nueva Zelanda, Australia y Europa Occidental. No hay ninguna prueba conocida de por qué se forma esta sustancia, o incluso de qué se compone. Hay especulaciones de que han salido de arañas u otro tipo de hilado de seda, e incluso se atribuyen a los ovnis, ya que a menudo se han asociado con avistamientos de los mismos. Debido a su carácter sensible, ha sido difícil recopilar y analizar, ya que estaría sujeto a la contaminación por los humos de escape de los automóviles, e incluso el contacto humano, lo que podría distorsionar los resultados de pruebas químicas. 20. Los mapas de Piri Reis. Es una carta náutica elaborada supuestamente por el almirante otomano Piri Reis en 1513 y publicada en 1523 como parte de su obra El libro de las materias marinas. Aunque Piri Reis vivió en un tiempo anterior, se suele decir que dibujó los mapas posteriormente al descubrimiento de América, aunque bien es cierto que la fecha de su creación fue en el mismo siglo de los viajes de Colón. Piri Reis se basó en mapas con antigüedad de 1500 años, de la era de Alejandro. Colón y su tripulación bien pudieron haber navegado sabiendo perfectamente hacia qué lugar se dirigían utilizando los mapas del otomano, ya que hay ciertos hechos que vinculan a Cristóbal Colón con Piri Reis. El mapa muestra parte de las costas occidentales de Europa y norte de África con una exactitud razonable, y la costa de Brasil también es fácilmente reconocible. Varias islas del Atlántico, las Azores y las Islas Canarias están representados, así como la mítica isla de Antilia. El mapa es notable por su descripción de una masa de tierra al sur, que algunas polémicas afirmaciones la evidencian como la conciencia temprana de la existencia de la Antártida.